13 de diciembre del 2021. Del Evangelio según San Mateo. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: Yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, Él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Mateo capítulo 21, versículos 23 al 27. Entonces se le acercaron a Jesús los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, y le preguntaron: ¿con qué derecho haces tú todas estas cosas? ¿Y cuáles son las cosas que Jesús hace o está haciendo para que los sumos sacerdotes y las autoridades, el Sanedrín en pleno, se sienta con miedo, se siente incluso hasta insultado? Porque el problema es que Jesús muchas veces hace estas cosas en el día de precepto, que es el día sábado. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Capaz que tú también lo sabes. Pues predica, sana, resucita, libera, perdona. Es decir, que con todas esas acciones que Jesús hace, lo que nos está dando a nosotros a entender es que el reino de Dios está cerca. No te olvides de lo que decíamos esta semana. Todo lo que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento tienen fiel cumplimiento en Jesús. Él es la plenitud de todo lo que anunciaron los profetas. Por eso ellos están interrogándole a Jesús: ¿cuál es la autoridad que tú tienes? ¿O con el poder de quién? ¿O quién mismo te ha dicho a ti que tú puedes hacer esas cosas? A mí como sacerdote, muchas veces yo he escuchado, y también me lo han dicho a mí: ¿usted con qué autoridad perdona los pecados? Puedo decir o colocar un pequeño ejemplo. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido a un juicio. Si no ha ido, pues Dios quiera que nunca estemos en esas situaciones tan incómodas de ir a juicios, de estar con abogados, de pelear, de estar en la cárcel y en estos pleitos que son muy difíciles. Pero tú te imaginas que de pronto estamos en un juicio y el juez nos declare culpables. Y entonces que nosotros nos colocáramos al frente del juez y le dijéramos: ¿y usted con qué autoridad me condena? ¿Con qué autoridad me envía a la cárcel si usted es un mortal igual que yo? Y cierto es. Si usted es más ladrón que yo, y bueno, no digo que cierto es, pero casos hay casos. Y entonces, interpelar al juez: ¿con qué autoridad? ¿Qué diría él? La autoridad que me da el Estado, la autoridad que me da la institución fiscal, la autoridad que me da el poder que tengo, los estudios. Lo mismo actúa y vive y ejerce un sacerdote. El catecismo de la Iglesia nos dice Sacerdus alter Christus, que significa el sacerdote es otro Cristo. ¿Y con qué autoridad actúa un sacerdote? Con la autoridad de Cristo, que fue quien lo llamó y quien lo envió. Lo mismo entonces sucede en el Evangelio del día de hoy. Los fariseos, que son totalmente fariseos,
Y ya sabemos que la palabra fariseo es aquel que es de medio dudar lo que dice y lo que hace y la coherencia de vida. Le preguntan a Jesús: ¿y tú con qué autoridad haces eso? Es más, si nosotros sabemos quién es tu papá y quién es tu mamá y dónde vives. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús estaba ante Poncio Pilato y éste le manifiesta: tú no sabes que yo tengo poder para soltarte y condenarte. Y hay algo que Jesús calla. Jesús no responde. Y entonces Poncio Pilato vuelve y le dice: pero es que yo tengo esa autoridad. Y Jesús le dice: mira, esa autoridad tú no la hubieras tenido si no te la hubieran dado de lo alto, no te la hubiera dado mi Padre. Pues esa es la autoridad que Jesús tiene para ejercer y hacer lo que hace. Y es la autoridad que cada uno tiene por ser lo que es con la autoridad de Dios. La autoridad que tiene el Papa, ¿de dónde le viene? De Dios. La autoridad que tiene el obispo, ¿de dónde le viene? De Dios. La autoridad del sacerdote, ¿de dónde la tiene? De Dios. La autoridad del papá y la mamá, ¿de dónde le vienen? De Dios. Por ser ellos progenitores y ser vínculo de ese amor de Dios y poder dar luz a una criatura, eso es un regalo. Es algo que muchos no tienen. Algunos la tienen y es por ser regalo de Dios. Aquella autoridad que tú tienes por estar en el puesto donde tú estás, ¿de dónde te viene? Para alguien insensato, para alguien soberbio, esa autoridad le viene porque se la merece. Esa autoridad le viene porque tiene estudios, esa autoridad le viene porque es quien es. Pero aquel que tiene fe reconoce que esa autoridad le viene de Dios. Ojalá que cada uno de nosotros reconociéramos con humildad que todo lo que tenemos es por un regalo de Dios, por la autoridad de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.